Hay una palabra que el Señor me ha dado en estos días y la comparto con ustedes. Está en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Comparto la poderosa, infalible palabra de Dios. La Escritura dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. La versión Biblia al día, la última parte del texto 7, la rinde: me he mantenido en la fe. Amados hermanos, la base del evangelio que hemos abrazado y que amamos sobre todas las cosas es la participación y la comunión que todos tenemos en él. De manera que cada uno de nosotros como casa espiritual, si podemos lograr que todos podemos mirar una misma cosa, todos tendremos un mismo lenguaje, al margen de la visión que el Señor nos dé en la iglesia local, en la región. Pero cuando hablamos de la iglesia global y de la fe que en común a todos nos caracteriza, si logramos perfilarnos en lo que Dios puede ver para su iglesia. Dios no tiene una iglesia en el sur y otra diferente en el norte. Existen diferentes estrategias de trabajo conforme la gracia, conforme la idiosincrasia de la región. Pero la mirada global de Dios es siempre la misma. Cuando nos podemos centralizar en esa realidad, todos vamos a pensar una misma cosa, todos vamos a tener la misma guía del Espíritu Santo en todas las cosas. Y todos tendremos una única visión global del Evangelio, en el avance del reino de Dios en todos los estratos sociales. Vamos a tocar todas las esferas y por sobre todas las cosas, la formación de Cristo en la vida de aquellos que el Señor nos ha dado. Nunca debemos contentarnos con cuánta gente tenemos en nuestros auditorios. La alegría más grande que tiene todo creyente, todo pastor, todo ministro de la palabra, es aquello que el Señor nos dio, formarlos de tal manera que mañana sean heraldos preciosos para que cuando, como dijo el apóstol Juan Oltov, no sé cuándo me voy a ir, decía, pero lo importante es dejar preparado el terreno para que nosotros, cuando nos marchemos, tengamos el gozo y la dicha de haber hecho lo que Dios nos pidió que hagamos, formar a la gente. Por eso mismo el apóstol Pablo dijo: siento dolores de parto hasta que Cristo esté formado. Debe ser la tarea primordial de todo pastor. Claro, ganar alma, evangelizar, pero tenerlos ahí a todos juntos para la alegría del ojo humano es muy lindo, pero tengo que pensar que aquellos que el Señor me dio, ¿para qué me los dio? Para formarlos en Cristo. Claro que podemos tener diferentes formas, podemos tener diferentes costumbres, diferentes días, diferentes horarios. Estamos en diferentes geografías donde desarrollamos nuestro ministerio con la gracia que Dios nos ha dado. Pero nuestra fe en Cristo siempre será la misma. Eso no cambia, no varía. Y en esa misma fe, todos nosotros somos fortalecidos a través de todos nuestros hermanos. ¿Por qué en este tiempo hemos insistido mucho en estar juntos, tener unidad de criterio, unidad de pensamiento, al margen, querido pastor, de lo que el Señor haya puesto para tu zona, para tu iglesia local? Pero lo que necesitamos tener un mismo sentir, esa misma unidad de la iglesia. El hecho de poder reunirnos, el hecho de poder juntarnos, aunque sea por el Zoom, aunque sea por el Facebook, lo que sea. En estos meses que hemos estado de pandemia, no nos hemos podido reunir físicamente, presencialmente, es verdad. Pero es una alegría cuando nosotros nos podemos conectar a través de las redes y saber que vos, mi hermano, en el norte, en el sur, en el centro del país, vos estás ahí presente.
y tenés tu saludo para con nosotros. Eso nos alegra, nos conforta. Tan solo vernos. ¿Por qué? Por esa fe en común que todos tenemos. De manera que yo entiendo en este tiempo, porque Dios, a medida que van pasando los tiempos en la congregación, vamos adquiriendo mayor luz y mejor manera de hacer las cosas, no como yo quiera, sino como Él quiera. Pero nos hemos dado cuenta que nuestros problemas desde siempre han sido en tener un enfoque personal y no tener un enfoque desde la perspectiva de Dios. Creemos que la salvación ha sido algo importante, el llamado al ministerio otra cosa importante, y así podemos encolumnar o enumerar un montón de cosas. Pero hay algo que debe ser maravilloso. Yo tengo que tener la perspectiva de Dios. El problema ha sido que hemos tenido la nuestra y no la de Dios. Y esto no ha significado que seamos malos obreros, no ha significado que seamos malos hijos, pero sí, al mirar de diferentes formas y al mirar de diferentes perspectivas naturales, humanas, hermanos, se nos ha hecho difícil caminar juntos. Por eso hay congregaciones, inclusive instituciones, etcétera, un montón de cosas donde se predica la palabra, pero no pueden caminar juntos, porque estamos mirando de distintos enfoques y cada uno tiene una perspectiva natural, humana, de cómo hacer la obra de Dios. Y así como dijo el apóstol Arnaldo anteriormente, que quiero agradecer a la pastora Alejandra, al apóstol Arnaldo, que abrieron huella y dejaron un ambiente abierto para predicar la palabra. Pero yo entiendo que nos hemos salido de la única forma que Dios tiene para hacer su obra. La iglesia que pastoreamos no es nuestra, la iglesia es del Señor. Soy un colaborador de Él. Dios me ha impartido una gracia, ya sea que sea un ministro de la palabra en los diferentes ministerios que Dios ha previsto, pero soy un servidor. Todos somos servidores del Señor. Y no hacemos lo que nosotros querramos hacer. Debemos hacer en el diseño de Dios lo que Dios tiene para hacer a través de nosotros. Entonces, cuando nuestra fe en común tiene un único lenguaje, tiene un único propósito, entonces nos podemos entender claramente. Aunque vos estés en el norte, el otro en el sur, el otro en el oeste y en el este, pero podemos tener compatibilidad de pensamiento. Y atención con esto, podemos tener compatibilidad en el espíritu para hacer la gran obra del Señor. Y es lo que Dios requiere. Es la que provoca que todos seamos de un mismo sentir. Algunos hemos hecho el esfuerzo para que no se note que siento diferente, que pienso diferente, pero ha sido algo que nos hemos cubierto como una fachada para simular que estamos bien. Pero a veces no hemos tenido que tolerar, aguantar, y no deseamos vernos, no deseamos escribirnos, no deseamos enviarnos un mensaje de texto, no queremos hacerlo. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque lamentablemente tenemos perspectivas diferentes y no nos podemos sumar a lo que Dios ha dicho de nosotros que debemos hacer. Una iglesia es poderosa. Como el Señor dijo, para que el mundo los reconozca, debemos amarnos el uno con el otro. Y en esa misma fe que todos profesamos, es la que debe animarnos unos con otros. Esa misma fe que todos tenemos es la que debe estimularnos a cada uno de nosotros. Esa misma fe, cuando nosotros nos veamos, nos encontramos, nos mandamos un mensaje de texto, un WhatsApp, es lo que nos apoya uno con otro. Pero esto sirve para aprobarnos delante del Señor y no desaprobarnos entre nosotros, porque es la manera en que somos consolados por un mensaje. No te puedo ver, pero me podés escribir. No puedo estar con vos presencialmente, pero hay algo que podemos hacer para que se note que te amo, te extraño, ¿cómo estás?
por esa fe mutua que tenemos, por ese mismo Señor al que servimos, por esa misma gracia que Dios nos ha dado, por ese mismo llamado que Dios nos ha dado y por ese único lugar que vamos a ir en la eternidad donde vos y yo estaremos juntos. Entonces debemos ser instruidos unos con otros, valorados unos con otros, respetados y respetándose unos con otros, conforme la designación que nos ha correspondido, pero nunca jamás ser resistido. No puede reinar el Espíritu de Dios. Estoy hablando de esta manera porque es la palabra que vino fuerte a mi corazón y simplemente estoy haciendo la introducción del texto que he leído. Es el elemento clave para vivir la vida cristiana con coherencia. Coherencia en la vida cristiana. Amar a mis hermanos, amar a los ministros. El amor cubre multitud de pecados. Si bien el amor no los puede limpiar, porque el que limpia el pecado es la sangre de Cristo, pero yo con el amor lo puedo cubrir. Y estoy obligado a amar. Y ya cuando estoy en Cristo no se me obliga a amar, ya amo de por sí, por la naturaleza de Cristo que vive en mí. Y esta es la realidad que tenemos que vivir. Esa fe es la que es provocada por el mismo Señor en nosotros, nos permite que vivamos, que nos movamos, que reaccionemos. Pero no lo hacemos por lo que ven nuestros ojos. Queridos ministros del Señor, amada iglesia, yo no reacciono por lo que mi oído escucha o lo que se escuchó decir. No reacciono por lo que mis ojos naturales pueden ver. No, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos y no andamos por vista. No hacemos la obra de Dios por lo que escuchamos decir con nuestros oídos naturales, ni podemos andar en la obra de Dios con nuestros ojos naturales. Claro que no. Por la fe miramos y oímos lo que no es visto ni oído por nuestros sentidos naturales, sino por esa fe que nos es dada por el Señor, puesta exclusivamente en Él. Ahí está el anclaje de nuestra vida. Y desde ahí, desde ese punto de partida, nosotros podemos mirarnos, amarnos, respetarnos. Porque para mí no es ningún esfuerzo amar a los hermanos. Entender que puede tener una línea de pensamiento diferente, entender que puede abordar distintas cosas de diferentes maneras, pero lo amo, lo respeto, Dios lo ama también. Y detrás de ese hombre o de esa mujer hay familia, hay gente que ese hombre afecta o esa mujer afecta. Y yo debo ser consciente que él es parte del miembro del cuerpo de Cristo, como yo también lo soy. Por eso la palabra dice en 2 Corintios 4:18 que nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Amados ministros, si tenemos que hacer la obra de Dios por lo que vemos, nos vamos a poner mal. Si tenemos que reaccionar por las cosas que se escuchan y sobre todo cuando no se habla a favor nuestro, nos vamos a poner mal. Y con esa reacción nos va a llevar a no querer juntarnos, a no querer unirnos, a no estar juntos en una reunión, a no tener un ámbito de oración. En el nombre de Jesús. Y siento la autoridad de Dios que por ese motivo muchos no sienten el deseo ni de hacer un Zoom, ni de hacer un Facebook, ni de ir a ningún lugar, porque hay algo que se ha roto. Pero en este tiempo, en este nuevo tiempo que estamos viviendo, yo creo con toda sinceridad, amada iglesia y amado ministro, que Dios nos está dando la oportunidad para poder hacer la obra del Señor como corresponde y poder unirnos, poder amarnos y poder tirar a un lado. No mirando las cosas que quedaron atrás, sino mirando hacia adelante, hacer un borrón y cuenta nueva, damos vuelta a la página, mucho más que eso, cambiamos el libro de nuestra historia y miramos por la fe, oímos por la fe lo que Dios me dice, lo que tengo que hacer. Judas lo traicionó al Señor, sin embargo el Señor le permitió que se siente a la mesa con él. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, no lo quiero a ese, porque ya Dios me reveló lo que hay en él. Sin embargo, se lo permitió. El que moja el pan en el plato conmigo, ese es.
Jamás nos pueden, no, jamás. Una acción de amor que es tributada, que es dada, generada por el Espíritu en nosotros, jamás nadie nos va a tratar de que somos hipócritas. Porque solo los carnales piensan que es hipocresía. Pero el amor supera todas las marcas. Cuando en nuestra carrera podemos ver lo que Dios ve. Hermanos míos, la fe en Cristo se nos agiganta. Entonces, cuando llegás al final de la carrera, cuando llegás al ocaso de tu ministerio, no será una cosa trágica ni será una cosa triste. Por eso el apóstol Pablo expresó con esta grandeza que lo caracterizaba: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Del griego agón, que se emplea la palabra para la batalla, es la que se usaba para una pelea en las arenas del circo. Palabras que expresaban los atletas cuando podía decir de todo su corazón que en las arenas del circo dio todo lo que tenía para dar, no se reservó de nada. Y tenía ese hombre o ese atleta o ese competidor una profunda satisfacción en su corazón por haber hecho lo que se le ordenó y quiso hacer de todo su corazón. Yo quisiera, amados ministros, apóstoles, pastores, amada iglesia del Señor, que ninguno de nosotros llegara al final de la carrera y no tener contentamiento. Dios me está mostrando, le comentaba a un pastor amigo en estos días, el Señor me está mostrando gente que ya están en la barrera de los 70 y pico de años, y Dios me ha mostrado que no tienen contentamiento. No hay contentamiento. Hay tristezas, hay angustias, hay situaciones que no fueron resueltas. Gente que a lo largo de la vida reconocen, pero ya es tarde para volver a empezar porque el ocaso de la vida los sorprendió. Pero cuando los servidores fieles del Señor, los que tienen la identidad correcta y generamos el espíritu correcto que debemos generar, hermanos, cuando nos damos cuenta que llegamos al final de la carrera, cuando hemos tenido ya los años que tenemos, se siente un gozo inefable. Se siente un gozo inefable. Felices de haber hecho lo que hemos hecho. Felices de haber trabajado en el Señor. Y un mayor gozo será, queridos hermanos, cuando en el final de nuestra carrera podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, he guardado la fe. Una palabra que he orado a Dios para que se impregne en el espíritu de la amada iglesia Asamblea de Dios. Me gustaría decir de la iglesia en el mundo, pero como estamos haciendo una convocatoria nacional, familiar de nuestra casa, quisiera que Dios haga en nosotros esta obra maravillosa en el espíritu, en que podamos ser diligentes para guardar la fe. Que hoy siempre podamos decir, hemos guardado la doctrina de fe que he recibido como un heraldo en mi vida. Que cuando pasen las diferentes tempestades podamos decir prolijamente, hemos guardado con prolijidad las instrucciones que hemos recibido. He sido una persona obediente. Yo quisiera que ustedes escuchen nuevamente la palabra del apóstol Arnaldo, que tiró muchos principios que son importantes. Porque eso es lo que nos va a dar contentamiento en la vida. Y cuando tengamos 70 o 80 o 90, si Dios te los da, no poder tener el deseo de decir hoy, si yo fuera joven, ¿quién me diera que tengo unos años? No, tengo contentamiento. Soy una persona mayor, llena del vigor de Dios. Las piernas no me darán, las rodillas no me darán muchas cosas, pero tengo el favor de Dios sobre mi vida. He sentido que he trabajado en el Señor, que me he gastado en la vida. Tengo contentamiento. He vivido en la época que viví y doy gracias a Dios de la época que me tocó
tocó vivir. No reniego de mi pasado, no reniego de mis padres espirituales. Le doy gloria a Dios por eso, porque por ello hoy estamos acá. Pero hoy es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Y por sobre todas las cosas, que no los desviemos, que guardemos la fe. Entonces no vamos a tener problemas. Yo no voy a mirar a los más jóvenes. Yo, perdone que soy reiterativo en algunas cosas, pero yo siempre le digo a la gente que está con nosotros en Chivilcoy y a todos los hermanos en las regiones de extensiones que tenemos allá como casa central. Yo le pido a Dios que cuando a mí la cabeza no me dé y yo me convierta en un tapón para la iglesia, que dame la sabiduría, Señor, de darme cuenta para rápidamente dar un paso al costado y le permita a otros que puedan avanzar. Porque estoy seguro que no vamos a quedar olvidados ni arrojados en el cesto de la basura. Vamos a ser un hombre, una mujer de fe, una persona que puede aconsejar, una persona que no va a poder viajar y hacer miles de kilómetros como antes, pero tenemos contentamiento porque hemos servido a Dios. Y más que servir a Dios, porque una cosa es servir a Dios con lo que Dios nos pide que hagamos y otra cosa es servir a Dios con lo que yo quiero hacer. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Señor. Yo sé que hay gente en este lugar, por lo menos con las 230 conexiones que estábamos teniendo, no sé si se mantiene, si se van, qué sé yo, pero aún en las peores batallas, mucha gente en esta maravillosa vida que ha tenido en Cristo, aquellos que ya tenemos años encima, que podamos decir abiertamente, hemos guardado la fe. Hemos guardado la fe. El dinero, las ganancias deshonestas, no logró ni lograrán que infringamos la fe. Hermanos, la masificación de gente en nuestros auditorios no logró, y declaro esta palabra, ni lograrán que nosotros desobedezcamos a la fe. El placer no logró que nosotros abandonemos la fe, ni lo va a lograr en el nombre del Señor. Vamos, ustedes ahí en su casa, levanten la mano arriba. No lo va a lograr, no lo va a lograr. No, la extensión del trabajo en el país y fuera del país no logró que yo deje de guardar la fe. El espíritu de presunción no lo ha logrado, ni va a lograr que yo deje de guardar la fe. La vamos a seguir cuidando. Esa es la maravillosa gracia que tenemos, hermanos. El éxito, el ser una persona reconocida, ha hecho que a veces estas cosas nos mareen. Y hemos visto el desastre que hemos tenido en nuestro bendito país y en el mundo por gente que no guardó la fe y que el dinero lo mareó. El deseo carnal lo pervirtió. El amor al dinero lo hizo cambiar todo. Y hemos permitido en algunos ámbitos, en congregaciones que son una vergüenza, donde se han desviado del propósito original. Yo quiero ministrar en esta palabra, en esta noche, en el nombre del Señor, y decirte que si Dios te ha puesto en la obra, es porque hay una gracia que ha caído sobre tu vida. Y si Dios te ha puesto en una congregación, es porque hay abundancia de pensamientos y de criterios en Dios para darte, para que tengas el desarrollo correcto de lo que tenés que hacer con tu gente. Pero nunca vamos a imitar al diablo, nunca vamos a imitar al mundo. Dios nos va a dar creatividad. Vamos a avanzar en el nombre del Señor y no habrá nada malo que nos pase. No nos vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda. Vamos a mirar hacia adelante y decir, yo voy a continuar guardando la fe, aunque nos digan que somos de otra época, aunque nos digan que esto es viejo. Mire, la palabra de Dios, la Biblia es vieja, pero se renueva en nosotros, y cada hombre que tiene la fibra del Espíritu Santo dentro de él, temor reverente dentro de él, no se va a desviar, no se va a confundir, va a guardar la fe. A Dios esto no le agrada, a Dios esto tampoco le agrada. Ahí vamos a estar. Pero cuando las conquistas y los trofeos temporales de esta vida
amados hermanos, no se ajustan a los principios del Evangelio. Cuando los trofeos y conquistas no se ajustan al Espíritu de Dios, tienen una sola finalidad: alejarnos de los fundamentos de la fe que nosotros profesamos. No descuidemos. Y tenemos que reconocer esta verdad. Cuando esto entra a tallar en la vida de un ministro, empieza el descuido. Lo primero que aparece es el descuido. Entonces empezamos a reemplazar las cosas por las cosas que nuestra mente humana genera y cree. Vuelvo a repetir esta palabra: no somos los dueños de la congregación, somos los servidores del Señor. La obra no es mía, la obra es del Señor. Y yo tengo que ser fiel al que me llamó. No podemos descuidarnos, porque cuando nos descuidamos empezamos a no reconocer que todo ha sido por la mano del Señor. Cada uno de nosotros posiblemente tengamos pastores que le hemos sucedido a ellos, en algunos casos padres, en otros pastores de la congregación, a los que nosotros le hemos secundado y hemos tomado la posta que ellos nos dejaron. Y está bien el reconocimiento que debemos hacerlo y la honra que se debe dar a aquellos que caminaron antes que nosotros. Pero yo tengo que reconocer que en ellos y en mí y en el que vendrá es la mano de Dios sobre la obra del Señor. Ha sido la mano de Dios que los ha mantenido. Ha sido la mano de Dios que nos levanta. Porque de Él provienen todas las bendiciones. Cuando nos descuidamos de Él, este tipo de acciones, cuando no reaccionamos correctamente, provocan un orgullo carnal, malo. Y eso provoca el deterioro de nuestra sincera comunión en el Señor. Y es lo que nosotros tenemos que cuidar. Es ahí cuando comenzamos a sustituir la voluntad de Dios por nuestra voluntad. Ya no le preguntamos a Dios si esto va o no va, qué dice Dios con esto, qué podemos hacer para aquello, qué podemos hacer para lo otro. Tenemos que orar al Señor, tenemos que depender de Él. Y esto es cuando nosotros empezamos a sustituir lo que el Señor quiere. Esta pandemia que estamos saliendo, y así lo declaro en el nombre del Señor, ha sido fuerte para muchos de nosotros. Y no quiero repetir palabras que ya fueron dichas, pero hemos tenido, como dijeron los hermanos que me presentaron anteriormente, hemos tenido que reinventarnos, y es verdad. Jamás en la vida había tenido un Facebook. Y cuando toda mi familia me dijo, tenés que tener Facebook. Ah, yo no. Pero tuve que entrar. Vamos a transmitir por las redes, vamos a transmitir por Facebook, muy bien. Y bueno, vamos a meterlo. ¿Y cómo hago? Porque ni al auditorio podíamos ir. No podíamos ir. Y bueno, de tu casa, ¿y cómo hiciste? Tenés que hacerte un Facebook y entrar. Bueno, listo, hagámoslo. Y ahí yo le pedí perdón a los hermanos, a todo el mundo, especialmente a los más conocidos. Perdoná si me mandaste, ¿cómo se llama? Solicitud de amistad. Y yo lo miro y digo, ¿pero quién lo conoce? Este que quiere ser amigo mío. No sé quién es. Ah, pero fíjate que está con fulano, pero debe ser amigo de él, no mío. Y una vuelta uno de mis hijos agarró y empezó a poner, papi, dame que te voy a actualizar un poquito ese. Me metió gente ahí que sí, qué sé yo. Bueno, está bien, le digo yo. Claro, el tema es que eso quedó ahí. Porque la gente sé que te manda cosas, te dice mensajitos, te manda, y ahí quedaron. Se llenó el telaraña eso, qué sé yo. No me preguntan a mí que te contesten. Para mí fue una palabra que la redescubrí, la famosa palabra Messenger. Messenger.
Pastor, ¿qué pasa? Le mandé un mensaje por Messenger. ¿Messi qué? WhatsApp, hermano. Acá. Al toque. Pero tuvimos que entrar en eso. Pero esto ha sido bueno porque cuando estamos volviendo a la normalidad se nota casi lo que muchos han dicho, el deterioro de las congregaciones que tenían mucha gente y ahora nos damos cuenta que de los tantos que teníamos nos quedó la mitad o les quedó el 75%, en algunos casos mantienen la misma cantidad de gente, pero hay de todo. Y yo estaba pensando en esto y yo digo, mira, lo que creías que estaban con vos y no están más es porque nunca estuvieron con vos. Y los que se fueron porque la pandemia los enfrió, no es que los enfrió, ya estaban fríos. Y los que se alejaron porque no te pertenecían estar. No lo vamos a lamentar, vamos a tratar de buscarlo, vamos a ver cómo podemos, porque entiendo que hay gente que tiene otras dificultades. Pero me refiero a la persona que tiene el vigor, la posibilidad, la salud, de todo, de empezar a congregarse. No, pero anda por otros lugares. Y ya está, listo. Damos gracias a Dios porque a mí lo que yo puedo ver en el contexto general, que hubo una depuración de mucha gente que nosotros creíamos que estaban ahí, pero no estaban realmente. Una cosa es ser congregante y otra cosa es ser un hijo de la casa. Una cosa es ser una persona que congrega y otra cosa es ser un miembro del cuerpo de Cristo. El miembro del cuerpo de Cristo, pase lo que pase, lo va a tener siempre ahí. El que es miembro del cuerpo de Cristo, el que es mi hermano en Cristo, ese va a estar siempre ahí. No, seguramente que no vamos a tener que andar buscando. Ay, por ahí no se enteró que hay culto. ¿Qué no se va a enterar? No quiere venir. Obreros, entre comillas. Obreros, entre comillas, obreros. Desganados, vacíos. No hay que abandonar la fe. Guarda la fe. Guarda la fe. Porque el que está en Cristo, hermano, no hay nada. Yo lo puedo decir con absoluta seguridad. No hay nada que pueda venir de las tinieblas del mundo, del mismo infierno, que te puedan detener. No te van a detener. Nadie te va a sacar del amor del Señor, nada, no hay cosa, no hay terrible situación familiar, económica, eclesiástica, como quieras llamarlo, que nos aparte del amor del Señor. Nada. Estamos en Él. Y en esos momentos difíciles de la vida, continuamos guardando la fe. Nada nos puede hacer abandonar. Y guardamos la fe con dignidad. Que hoy siempre, amados hermanos, que podamos decir, aquellos que están en carrera todavía, y que le podamos seguir diciendo al Señor, Señor, yo vivo en esta vida para traerte regocijo a tu corazón. No importa si el hermano aquel no me ve, si el pastor no me ve, no importa, yo vivo para traerte regocijo a tu corazón. Quizás, amada iglesia, algunos de ustedes con algunas cicatrices. Quizás también, ¿por qué no?, algunas heridas que ya están cerrando. Pero hemos guardado la fe. Tenemos algunos moretones, pero guardamos la fe. Hemos sufrido muchas cosas, pero guardamos la fe. Amados consiervos del Señor, preciosa iglesia del Señor, preciosa familia del Señor. Muchos de ustedes han pasado diferentes etapas en la vida. Y es muy probable que muchos de ustedes tuvieron que bancarse la murmuración, tuvieron que bancarse la crítica, tuvieron que bancarse los malos comentarios, tuvieron que bancarse el que no te hayan tenido en cuenta, tuvieron que bancarse el desprecio, pero aún así te exhorto, amada iglesia, continúa guardando la fe.
Continúa guardando la fe. Pablo dijo, el tiempo de mi partida es tan cercano. Se dio cuenta que llegaba al final de la carrera. Hermano, nosotros no vamos a ir, pero corriendo los vamos a ir. Corriendo te vas a ir para la eternidad. No en una etapa de ver qué hago. No, corriendo, corriendo, no abandonamos. Y el día que vos abandones esta vida, el día que siga el ocaso de tu vida, de tu ministerio, seguramente le vas a pasar la antorcha a alguien para que continúe en tu lugar. Pero así son los hombres y mujeres de Dios. No estamos ahí. No vamos a oír más, y esto lo digo con profunda tristeza, pero también con profunda convicción. No vamos a esperar más, o no vamos a oír nunca más algunos comentarios muy tristes que se han hecho. Estamos esperando que Dios lo lleve. Esto se termina en el nombre del Señor. Amados pastores, amada iglesia del Señor, quiero que nos ayudes con esto. Que los que hoy están sirviendo en medio de nosotros sean dignos de honra como hombres que de alguna manera habrán tenido su desacierto, como todos lo hemos tenido, pero guardamos la fe. No nos desviamos ni a un lado ni a otro. Hemos sido prolijos en el Señor. No hemos sido el gusto o el agrado de muchos, pero guardamos la fe. Nos hemos envejecido, las fuerzas se habrán ido. Ya no tenemos más el brillo que teníamos antes, pero guardamos la fe. Todavía podemos tener una voz que se puede escuchar. Todavía tenemos una autoridad, porque mientras tengas vida, no importa que estés inmóvil por las dolencias, por las columnas, por los riñones, por el corazón, pero hay una autoridad que está puesta en ti todavía, y la autoridad te la ha dado Dios porque has guardado la fe. Has guardado la fe. Oh, gloria a tu nombre. Alabado sea Dios. Cuando Pablo dijo el tiempo de mi partida está cercana, habrá habido alguien muy cerca de él que le habrá dicho, pobre tipo. Como algunos todavía pueden ver, una mente materialista. Pobre hombre, llegando al ocaso de la vida, sin familia, sin casa propia, sin dinero, sin ahorros, sin tener dólares guardados, aunque sea 200. No lo tenía. Alguien podía haberle preguntado, pero al final, ¿qué hiciste en toda tu vida? Amados, alguien puede decirle al pastor, al ministro, al obrero, ¿qué hiciste en la vida? ¿Qué hiciste en la vida? No lograste mucho, pero dejó una huella profunda en la congregación. Dejó una marca imborrable que no será borrada jamás. Dejó una palabra de vida en los corazones de aquellos que Dios lo ha dado. Ha formado gente, y por sobre todas las cosas, no podemos llegar a tener nada, pero una cosa tenemos: guardamos la fe. No le interesó otra cosa a Pablo. He guardado la fe. He guardado la fe. Amada iglesia, aquel cuya vida en él y solo en él persevera, siempre considerará totalmente desestimado los comentarios de los hombres vacíos de Cristo. No le des oído. Afina tu oído para percibir la voz del Espíritu de aquellos que te rodean. Pero la voz de los materialistas, de los carnales, lo que siempre les gustó jugar en los dos campos, un poco de santidad y un poco de mundanidad, un poco y un poco. Hoy me pervierto, mañana me arrepiento. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Hoy estoy tocando los ángeles y mañana acariciando los demonios. Esa gente no tiene, porque no se ha decidido bien en el Señor. Y eso a veces sueltan comentarios que son funestos. Pero cuando estamos bien parados, no importa que no hayas logrado algunas cosas en la vida, no importa. Yo siempre digo, yo siempre le digo a mi familia, yo siempre le digo a mis amigos, mi padre no me dejó nada, tampoco me dejó deuda. No nos dejó nada.
Porque a una casa donde ellos vivían, uno de mis hermanos dijo, la donamos para la iglesia. Así que si estamos esperando cobrar unos mangos ahí para vender la casa, tampoco, porque digo, listo, la donamos para la iglesia. Y que no se venda, que quede para la iglesia. Bueno, listo, ya está, amén, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Por lo menos de mi parte y de los que hoy como hermanos carnales estamos sirviendo al Señor, nos dejó el mejor regalo, que es un camino marcado, al cual hasta el día de hoy no nos podemos abandonar ni dejar. Y aunque recordemos con mucha alegría y con mucha risa las cosas del pasado, nos gozamos en el Señor. Porque con acierto, con desacierto, se ha guardado la fe. Por eso, hermanos, amada iglesia, no considere la opinión de los que tienen el corazón vacío de Cristo. Considera la opinión de los que caminan a tu lado guardando la fe. ¿Qué es guardar la fe? No irse para allá ni para acá. No estoy hablando de la fe de los milagros. No estoy hablando de la fe en las cosas infundadas. Estoy hablando de aquella fe como doctrina que nos ha mantenido, que nos ha marcado un camino, un propósito, un destino. Ahí estamos, ahí estamos. Esa fe que nos ha hecho ver al Señor, realmente hablándonos y preparándonos para lo que viene. Lo que Pablo lo único que consideró es lo que dijo el versículo 8 del capítulo 4 que estuvimos leyendo. Me está guardada la corona de justicia que nos ha sido, la cual me dará el juez, el Señor juez justo en aquel día. Eso es lo que le interesaba. No veía la hora de estar en el tribunal de Cristo. Me está guardando una corona de justicia. Qué maravilloso, amada iglesia, que la fe que nos ha sido dada nunca la negociemos por las diferentes aflicciones en la vida que estemos pasando. No importa que usted vea algunas cosas que no me gustan, lo que pasa, que yo qué, mejor deserto y abandono. No, que tu fe no se debilite en el nombre del Señor. En las pruebas, aún en la ausencia de muchos seres queridos que hemos perdido en este último tiempo, pero ahí está la fe. Podemos llorar, pero estamos firmes. No renuncies a tu servicio. No renuncies, amada iglesia, al señorío de Cristo. Considérate y continúa posicionado donde Cristo nos posicionó, en lugares celestiales con Cristo. De ahí no me salvo. Gálatas 2:20 dice la Biblia, la parte final. Quiero tomar ese texto y dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. No la cambiamos, no la cancelamos. Permítame que escribí algo acá y este texto se lo quiero decir en una versión inventada por mí, la versión Argento. No vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que todavía debo experimentar en la realidad de la presencia del pecado, lo supero completamente por mi fe obediente hasta que el Señor venga por mí. Alabado sea Dios. No negocies nada. Guarda la fe. No te inclines, no te vayas ni para allá, ni para un lado, ni para otro. Vamos a orar en esta hora en el nombre del Señor. Yo quiero que los que estamos acá nos pongamos de pie y vamos a orar en el nombre de Jesús. Y vamos a estar declarando la palabra que hemos ministrado, la palabra que la pastora Alejandra nos ministró, el apóstol Arnaldo, esta última palabra. Gracias por esta palabra porque nos va realmente marcando el camino y sabemos por dónde tenemos que ir. Dios bendiga a su siervo en el nombre de Jesús. Amada familia en la fe, amados hermanos que están juntos en sus hogares, quizás reunidos en el templo, en el nombre del Señor,
Vamos a guardar la fe, no nos vamos a inclinar. El pecado no nos va a vencer, la lujuria no nos va a vencer en el nombre del Señor. El éxito que podamos tener, si así podemos decirlo, no nos va a dominar ni nos va a marear. El dinero no nos va a marear, porque muchos por amor al dinero se desviaron, se corrompieron. Hoy tenemos muchos pastores, ministros corrompidos por el amor al dinero, congregaciones corrompidas por el placer, estando en lugares preciosos con Cristo, se hundieron en las más viles redes del pecado. No guardan la fe, pero vamos a guardar la fe en nosotros. Vamos, levante su mano y donde está, Señor, en este día. Yo marco más que siempre, aunque aún así lo hayas hecho y lo haya hecho hasta el día de hoy, vuélvelo a repetir. Yo voy a guardar la fe, yo voy a vivir mis mejores años, yo lo voy a seguir, no voy a estar en el ocaso de la vida creyendo que el Señor, que yo quiero vivir. No, cuando partamos, pero nos vamos a ir llenos de gloria, nos vamos a ir llenos de vida, nos vamos a ir con un testimonio impecable, y cuando el grano de trigo cae a tierra y muere, habrá fruto. Traigamos contentamiento al corazón del Padre. No estoy deseando morirme, no estoy deseando irme en la eternidad. Quiero estar en esta vida hasta donde el Padre me indique que yo tengo que estar. Mientras tanto, no voy a negociar la fe. No negocies la fe, no te olvides de la fe, no abandones la fe, guarda la fe, manténla ahí firme en el nombre del Señor. Un día te faltará dinero, pero no te rebaje, no te pervierta, aguanta, resiste. Dios enviará su socorro en forma y en tiempo. A veces seremos probados por diferentes cosas. En el nombre del Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que viene un tiempo precioso y que vamos a tener maravillosa gente de Dios. Vamos a tener cada día mejores pastores, cada día mejores apóstoles, cada día mejores obreros, hombres que no claudicarán en el Señor, hombres y mujeres que entregarán la vida, aunque pierdan muchas cosas temporales de esta vida, no será ningún problema, porque nosotros estamos para servir a Dios. No buscamos las riquezas de esta tierra, no buscamos las remuneraciones altas, no queremos enriquecernos a costilla de la iglesia, ni vivir mejor en una casa de lujo, ni queremos un auto de lujo. Y si Dios lo da, lo vamos a tomar, pero no vamos a empobrecer a nadie, no vamos a usufructar el dinero que no nos corresponde. En el nombre del Señor, vamos a cancelar ese espíritu que hay de querer tenerlo todo, ese espíritu de avaricia que abarca a veces y toca las iglesias y que se empiezan a pervertir en el camino, aunque se escondan detrás de una Biblia, o se escondan detrás de un título, o se escondan de alguien que es usado por Dios. Dios los tiene visto, y yo declaro que el trabajo de ellos no prosperará. En cambio, la iglesia del Señor inmaculada seguirá adelante. No habrá situaciones adversas, no habrá situaciones difíciles que no lo podamos superar. Lo vamos a superar, lo vamos a mantener. En el nombre del Señor estaremos sirviendo al Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que la generación que viene será una generación preciosa. Vamos a tener una generación de hombres y mujeres de Dios precioso en el nombre del Señor. Ya se termina, en el nombre del Señor, se termina la disciplina, la puesta en disciplina como la hemos conocido de nuestros años cuando éramos jóvenes. Nadie estará disciplinado. Si habrá una disciplina, habrá la disciplina de parte de Dios nada más. ¿Pero por qué? Porque los pastores de este tiempo andaremos caminando en medio de gente santa, en medio de gente de hombres y mujeres que sirven a Dios con santidad y con sincera reverencia. La iglesia avanzará, y aunque el mundo tome todas las estrategias que quiera tomar para embarrar, para ensuciar
la iglesia en el nombre del Señor. Vamos a dejar que el diablo haga lo que quiera hacer para manchar la iglesia. La iglesia no será manchada por los pecadores. La iglesia será mantenida. Los únicos que podemos manchar la iglesia somos nosotros, que somos miembros del cuerpo de Cristo, cuando nos decidamos a no guardar la fe. Pero mientras guardemos la fe, la iglesia será tremendamente en alta estima. La Biblia dice que en los primeros tiempos la gente a la iglesia la tenía en alta consideración, los amaba, y yo declaro que viene ese tiempo. Dejaremos de ser murmurados, hagamos las cosas bien, amados pastores, amados ministros del Señor, amada iglesia. Sea una luz encendida en el barrio, sea una luz encendida en la familia, sea una luz encendida para sus generaciones. Mire para atrás, mire cuántos jóvenes y jovencitos hay ahí esperando, mirándote, observándote. Sí, en el nombre del Señor dejaremos un buen legado. Damos gracias al Padre por este tiempo y declaramos, Señor, que vamos a disfrutar de este tiempo. Y yo declaro que aún los que tienen años no van a cerrarse sus ojos, sino que lo van a ver y se van a regocijar en el Señor. Y hemos dicho, no en vano he guardado la fe. Vamos a ver a nuestras generaciones, vamos a ver a nuestros hijos, vamos a ver a nuestros nietos sirviendo. Lo vamos a ver, aunque las fuerzas ya no nos den ni siquiera para subir 3 escalones, pero nos vamos a deleitar en el Señor y seremos una boca abierta para instruir, para ayudar, para corregir y para bendecir a la iglesia del Señor. Gracias, papito amado. Toda la gloria te damos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos, que algunos del otro lado puedan decir amén con entusiasmo.